Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual vean este programa. Justo ahora está dispuesta a abordar probablemente el tema más sensible en estos días en el Perú. Para nadie es un secreto que la inauguración de un aeropuerto como Jorge Chávez, que sirve a Lima y al Callao, que deja de lado las instalaciones del aeropuerto anterior, que ya tenían unos 60 años, va a poder significar un antes y un después en la forma de cómo articulamos nuestra relación dentro del país y fuera del mismo. Hay muchas expectativas, van surgiendo también algunas críticas, van surgiendo ciertos elogios, y lo que, independientemente de lo coyuntural, que no deja de ser importante, hay que mirar con perspectiva esto. Y eso es lo que nos proponemos hacer en esta jornada. Conversar un poco sobre el tema, sabiendo que siendo una cosa tan nueva, tan reciente, tan de actualidad, algunas de las afirmaciones que hagamos tienen beneficio de pensar. La realidad puede llevarnos por otros derroteros, o el quehacer de las diferentes personas involucradas también. Bueno, no sé quién quiere dar el play de honor, como dirían en el fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Caroline. Y también buenos días, buenas noches a todos los que nos sintonicen a la postre. Bueno, honestamente, siempre cuando sucede algo en nuestro país es interesante darse cuenta que, bueno, no todo es color de rosa, ¿no? Y cuando uno espera hacer algo grande, algo que quiere marcar un antes y un después, como bien decía usted, doctor, bueno, siempre hay cosas que no van a salir como esperamos, o incluso que no esperamos que vayan a salir a la luz tan rápido, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, que acaba de cerrar con casi 60 años, desde que lo inauguró el ingeniero Belaúnde Terry, hace pocas horas nada más, los últimos turistas se despedían hasta entre lágrimas, con bastante nostalgia de las instalaciones con las que muchas veces se habían interactuado en sus viajes, para ahora darle un nuevo saludo, una nueva acogida, un nuevo aeropuerto, nuevas instalaciones, y donde que desde las 8 de la mañana ha empezado a ser sintonizado desde los noticieros, desde los videos, desde las fotos, para ver cómo son los nuevos lugares en los cuales la mayoría de gente va a desenvolver sus actividades cuando vaya a tomar algún viaje fuera del país o dentro del país. Y lo que me parece interesante es de que también hace pocos minutos ya salió un informe de la Defensoría del Pueblo que cuando fue a inspeccionar el aeropuerto ya encontró algunas fallas, algunos déficits, como pueden ser, por ejemplo, la ausencia de agua en algunos servicios o la acumulación de metales en lugares donde no deberían estar y que podrían poner en peligro a los pasajeros, los cuales, según se dijo, estos problemas van a ser informados a, bueno, el consorcio que está a cargo del aeropuerto. Pero es interesante y me parece hasta un poco irónico cómo es de que a pocas horas de que ha empezado un evento que ha sido exageradamente difundido en nuestro país y de manera internacional, en tan poco tiempo se hayan encontrado tantas fallas que tienen mucho que ver, no con la infraestructura nada más, sino con el vínculo y las relaciones que vayan a tener los mismos pasajeros, las personas, los consumidores dentro de este establecimiento. No sé quién quisiera hablar un poco sobre este tema que ya está empezando a arder, digámoslo así. Bueno, Caroline, no sé. A nivel general, creo que este nuevo aeropuerto quiere marcar como que un hito en la infraestructura aeroportuaria de nuestro país, porque es un moderno terminal que reemplaza algo antiguo que estaba operativo desde 1960 y busca quizás posicionar a Lima y a nuestro país como un punto aéreo clave en Sudamérica. Y claro, algo tan nuevo y con tantas cuestiones por hablar, tiene tantos puntos a favor como en contra.
Digamos que el punto a favor viene a ser que ha tenido una gran inversión para tener una mayor capacidad y una gran superficie, porque tiene miles de metros cuadrados. También tiene una infraestructura avanzada, porque se menciona que tiene tecnología importante, moderna, equipos de computarizados tridimensionales para poder detectar correctamente los equipajes, entre otros aspectos. Y se menciona que tiene como fin también tener una mayor operación y conectividad, mayor rango de viajes por hora. Sin embargo, como todo nuevo aspecto, como todo que es nuevo, novedoso, también tiene ciertos desafíos y críticas. Como tal mencionaba mi compañero, se ha enfrentado varias críticas por los problemas de planificación, especialmente en el acceso a ese tipo de aeropuerto, porque actualmente la única vía de acceso es la avenida Morales Duárez, y esto va a generar bastante preocupación por la posible congestión y colapso que pueda haber en este lugar. Sin embargo, como un punto nuevo a destacar es que eso es algo nuevo en el futuro de la aviación en el país. Es un plan de modernización aeroportuaria y también hay otros planes de nuevos aeropuertos como Chinchero en Cusco. Entonces ya se está haciendo como que una modernización de la aviación. Así que sería un punto que puede tener tantos factores a favor como en contra. Pero creo que es importante destacar que se está haciendo todo en pro o a favor de generar algo moderno, nuevo y más útil en nuestro país. Bueno, les confieso que el tema me deja una sensación agridulce. La idea de ampliar el aeropuerto o hacer una nueva terminal, que es finalmente lo que se ha concluido, no es una idea nueva. Esto se intentó, se acordó hacer hace mucho tiempo. Hubo invasiones de terrenos al costado de, hoy llamaremos antiguo terminal. Hubo incluso algunos abogados reconocidos en el medio que se prestaron a jugar a discutir la titularidad del Estado en esos terrenos y ante la discusión de la titularidad del Estado en esos terrenos, pues la concesionaria mal podía construir, la supervisora mal podía supervisar y los demás involucrados en levantar sus espacios o determinar sus roles mucho no podían hacer. Y después se ha corrido y se ha corrido sin tomar ciertas precauciones. Algunas de ellas remediables relativamente fácil. Otras, me temo que no va a ser tan sencilla la cosa. Vamos un poquito, sin querer acaparar la conversación, a plantear solamente algunas ideas. Creo que es ilustrativo el informe de defensorial, ¿ya? Pero es tardío, que ese informe defensorial debió hacerse público antes de que termine la Marcha Blanca, no el día que se está iniciando oficialmente las operaciones en el aeropuerto. Para quienes hemos trabajado en consultoría, a los que hemos trabajado en supervisión de proyectos, sabemos pues que no es tan difícil pasarlo a un informe. ¿Mm? Y tuvimos 2 semanas de Marcha Blanca, tiempo más que suficiente para evaluar. Una infraestructura que es grande. Estamos hablando de una infraestructura que tiene, se calcula el tamaño del distrito limeño de Miraflores. Estamos hablando de un distrito intermedio, un barrio intermedio en la ciudad. Entonces hay problemas de agua, hay problemas de metales, hay señores que no tienen donde sentarse, hay imprevistos que siempre van a generarse, ¿no? En una de las bandas de equipaje se malogró, pero esas son cuestiones a las cuales se les puede poner un rápido remedio. No, no son las que me angustian más. Lo que me angustia más es la imprevisión notoria, indisimulable en algunos temas. Entonces, ha habido, como suele pasar con la clase política peruana y las políticas públicas que quiere plasmar, época de completa quietud o hasta de abandono y épocas de inquietud, sobre todo cuando estamos terminando un gobierno y queremos tener que mostrar. El tema del acceso es un tema imperdonable. Vamos a tener hasta el año 2027 2 puentes provisionales de pocos carriles,
para un aeropuerto que está pensado para ser, por su ubicación geográfica, digamos, el nudo de comunicaciones en Sudamérica. Estamos en el centro de Sudamérica y hacia el Pacífico. No tenemos el problema de los 4.000 metros de altura del Alto de La Paz. Entonces, este es el sitio oportuno por donde pasan todos y todas, ya, las cargas, las personas, y pues no puede cerrarse un acceso, dejarse las instalaciones antiguas sin saber para qué se van a utilizar. La única utilidad que se ha previsto es provisionalmente, mientras no se traslada la emisión de pasaportes inmediatos, tenerlo allí. Voy a tener que recorrer una larga distancia si quiero un pasaporte y eso es lo único que probablemente encuentre allí. No se ha previsto, por ejemplo, poder utilizar aquello como para vuelos privados o para aviones de corto costo, o sea, lo que se llama low cost. No se sabe bien a ciencia cierta qué va a pasar con estas instalaciones. No, y además otras cuestiones más. No tiene acceso peatonal este aeropuerto. Bueno, mucha gente mira los aeropuertos más grandes del mundo, no la tienen. Eso es relativamente cierto. No es del todo cierto. Porque a estos aeropuertos siempre van a tener una estación de tren o de tranvía, de transporte masivo que te lleve. Aquí la alternativa ha sido plantear unos buses que son casi unas camionetas rurales, con lo cual personas que tienen discapacidad, personas mayores de edad, van a tener enormes problemas para poderse subir. Además, tienen paraderos fijos, no es que los pueda tomar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el flujo que va a tener este transporte colectivo. Para mayor complicación, cuando se diseñan las rutas del metro, la ruta del metro que iba a comunicar transversalmente desde ATE hasta el aeropuerto, se piensa en una estación puesta en las antiguas instalaciones del aeropuerto. Con lo cual, cuando se termine esa estación y esa ruta, va a tener que construirse, o al mismo tiempo construirse, un monorriel, o sea, una comunicación interna, un gasto adicional, porque si no, llego a la nada, llego a un espacio que hoy va a estar prácticamente vacío y cuyo destino todavía no se sabe cuál es. ¿No? Entonces, y luego no ha habido una preocupación importante por el entorno del aeropuerto. La zona de Morales Duárez es considerada una zona con alto índice de inseguridad en un país que lamentablemente el pan de todos los días hoy es la inseguridad ciudadana y rural. Pero ciudadana la sentimos probablemente porque vivimos en esta ciudad más que en cualquier otros lugares. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Para que no se vea el entorno que está mal, se ha llenado de carteles en el camino, como pongamos biombos para que no se vea qué está pasando al lado, en vez de invertir en remediar el entorno ambiental que está al lado. Entonces, y bueno, nos mantenemos con los puentes provisionales, hemos quitado algunos semáforos para que la cosa no sea más lenta todavía. Estos sí son problemas que yo los veo como problemas más agudos, como problemas más difíciles de resolver. Y no nos engañemos. Hoy, entonces, porque esto lo estamos grabando en el momento que ustedes lo vean, pero estamos grabando justamente en el día de la inauguración oficial del aeropuerto, y hoy es día domingo. El flujo no es un flujo normal. Que el aeropuerto esté lleno de gente es por la curiosidad de las personas de conocer lo nuevo. Pero hay días de semana y a horas claves. Recordemos que estamos a mitad de camino entre los Estados Unidos
y, o Europa y Argentina, Chile. Entonces, este es un espacio donde hay horas que son realmente horas punta y el problema de llegar al aeropuerto, el problema de pasar cerca de la zona del aeropuerto sin inseguridades, no van a ser poca cosa. El problema del traslado público al aeropuerto tampoco va a ser poca cosa. ¿Ya? El problema de qué se hace, qué utilidad se le da a instalaciones, que en su momento fue considerado el quinto aeropuerto más moderno del mundo cuando se inauguró el aeropuerto por el arquitecto Belaúnde. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué utilidad se le va a dar? ¿O se va a dejar que se deprecie, que se maltrate y después cuando se quiere reparar se va a gastar muchísimo más? ¿Cómo se va a manejar la cobertura de algún, había incluso ya la construcción de algún aeropuerto dentro de las antiguas instalaciones? Habrá que ver cómo se vincula, de un hotel dentro de las antiguas instalaciones, cómo se vincula. Y había un hotel que daba ya a la avenida Tomás Malle, a una entrada que ahora está cerrada. ¿Qué va a hacer? Se va a prever un servicio de transporte interno dentro del mismo aeropuerto para los locales cercanos, lo van a poner los hoteles. Esas son prácticas que se usan en diferentes partes del mundo. Entonces, tú tienes un aeropuerto como el de Frankfurt o el de Dubái, que son ciudades dentro de la ciudad y que o son la misma compañía administradora del aeropuerto quien te conecta con el hotel o es el hotel que tiene su carrito que da vueltas para ir dejando gente o son dos o tres compañías de hoteles que se ponen de acuerdo para un carrito honesto. Nada de eso se nos ha dicho. Entonces, me muero de ganas de conocer con detalle el aeropuerto, pero me muero de preocupación también de saber que hay cosas que se pueden remediar. Una banca se puede poner, un caño se puede arreglar, pero problemas como el del transporte, problemas como el de la seguridad, entonces, y además una cosa última. Hoy, cuando se habla de infraestructura de transporte, se maneja una lógica multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que los transportes sean complementarios entre sí. Pongo un ejemplo que conozco bastante bien. El ejemplo de Madrid. Madrid tiene estación de tren, Madrid tiene estación de lo que es metro. Esa estación de tren te comunica con las dos estaciones de tren, la que te lleva al norte del país, la que te lleva al sur del país, y te comunica con la estación de autobuses. Todo está comunicado. Si tú no necesitas hacer una escala para tomar un avión dentro del país, sino que puedes hacer un enganche con horarios de cómo llegas a qué sitio. Sin embargo, aquí cuando se plantea hacer tenemos un aeropuerto que está relativamente cerca del megapuerto de Chancay, pero no hay ninguna, no hay comunicación directa alguna con el megapuerto de Chancay. Menos el puente que se ha caído de viejo y que todavía no lo reparan. Y cuando se plantea hacer un tren de Lima, saliendo de Lima para las cercanías, el tren se plantea para ir a Ica, saliendo del Lurín, cuando lo lógico en este circuito era hacer un tren que vaya de Lima a Chancay, con un acercamiento al puerto del Callao, porque nos guste o no nos guste, el puerto de Callao, por sus propias naturaleza y dimensiones, va a seguir siendo durante mucho tiempo un puerto importante en el Pacífico y no podemos dejarlo abandonado. Entonces, con un gobierno de salida, con una capacidad de gestión estrecha, con una representatividad pobre, con clase política pensando más en lo inmediato, ¿quién se va a preocupar por hacer todas estas cosas? Los caños se pueden reemplazar, pero las otras cosas de más largo aliento, ¿cómo las vamos a manejar sin que el producto, llámese aeropuerto, nuevo aeropuerto Jorge Chávez, tenga la real viabilidad que se quiera o sea mucho ruido, pero muy pocas nueces para ese ruido que tenemos? Doctor, justo al respecto, creo de que
hay un tema que usted ha tocado justo en este último momento, y es el tema de que se está buscando, y creo que es algo que ya muchos gobiernos de nuestro país han estado en el inmediato, ¿no? Y claramente eso se nota cuando no solo detectan problemas de infraestructura dentro del aeropuerto, sino de que claramente no está claro, valga la redundancia, qué se va a hacer con el aeropuerto que ha quedado cerrado. Y principalmente creo de que ha habido un problema para planear todo lo que es extra aeropuerto, fuera del aeropuerto, porque yo creo que, tal como en la metáfora que usted ha utilizado de los biombos, es exageradamente idéntico a lo que ha pasado cuando han empezado a poner estos muros delante de las calles de la avenida Morales Duárez que dan frente al aeropuerto y también en lugares colindantes, ¿no? La inseguridad es un tema que creo que a fecha es todavía mucho más preocupante y justamente yo creo que hay que usar una lógica simple, por más que el aeropuerto esté de las mil maravillas, cuando el turista salga a la calle, si no tiene seguridad, no tiene sentido darle un buen aeropuerto. La idea es de que pueda, para poder visitar el país, para hacer alguna transacción que tengan que hacer, para vacaciones, para trabajo, independientemente de eso. Y si la situación del país interna como tal, social, no está estable, entonces no tiene sentido enfocarse tanto en cómo está en un aeropuerto si claramente las políticas públicas están claramente en un déficit. No pueden combatir los problemas con los que hemos estado viviendo antes y creo que incluso muchos medios, cuando han sintonizado y han hecho tanto elogio de este nuevo aeropuerto, claramente parecen haber puesto entre paréntesis los problemas claros que se están viviendo y que claramente van a volver. Una vez más, redundo porque creo que aquí la palabra claridad es importante. No estamos hablando de algo que sea imperceptible, que sea totalmente ajeno a las personas. Al contrario, es algo que se va a vivir de primera mano cuando el día de mañana, el día lunes o en la siguiente semana, el aeropuerto y si las noticias que tengan ya no sean, uy, qué lujoso está, nuevos turistas, ¿no? La gente que está viniendo, las nuevas estructuras, los que llegan de viaje, la primera persona que llega del viaje en Madrid, que llegó creo que hoy a las 12, ¿no? Una entrevista para esa persona. Ya no va a suceder eso, lo que va a suceder es, ¿qué pasó con el turista? Ah, le robaron en la Morales Duárez. Es exacto, aunque es irónico, es la situación con la cual tanto personas que vienen al país por hacer turismo, como personas que vienen a trabajar, o personas que están regresando a su patria luego de tiempo, que han estado en el extranjero y entran por esta nueva infraestructura, yo creo que va a ser como esos famosos platos que uno los prueba, saben bien al primer bocado y luego de eso regresan, miran a la realidad y se dan cuenta que sigue siendo lo mismo, sigue sucediendo exactamente el mismo problema con el que dejaron al país. Y entonces creo de que este tipo de eventos como la apertura del aeropuerto, como se ha vuelto muy mediático, a veces lo mediático puede encantarnos por un momento, tal vez en terminología beberiana, ¿no? Nos puede encantar por un momento, pero luego cuando nos desencantamos y volvemos a la realidad de siempre, vamos a volver a los mismos encabezados, a las mismas noticias. O sea, honestamente, creo de que comparto su opinión cuando dice que le da una sensación agridulce, porque, y creo que aquí el ejemplo es claro. Si los caños pueden repararse, el problema no son los caños del aeropuerto, sino también es cómo es de que está el país fuera del aeropuerto. Y cuando el aeropuerto deje de ser tendencia, cuando el aeropuerto deje de ser el último encabezado que sale en los periódicos, ¿cuál será el siguiente encabezado? Lo mismo de siempre. Me parece que aquí estamos viviendo, tal vez, y repito el ejemplo de Weber, un momento de encantamiento, un momento de alegría, digámoslo así, unos minutos de olvidar la situación en la que claramente está el país, donde las políticas públicas, si tan solo en un día de apertura del aeropuerto se ha notado que falta planificación de muchas cosas, ¿cómo sería cuando después de una semana, unos meses, sigan los problemas de siempre? Y justamente en un gobierno que está por salir, la pregunta también sería, ¿y el gobierno que venga, cómo va a afrontar esos problemas? ¿No? Bien, sí, hay muchas cosas ahí que decir, pero primero las damas. Em, bueno, en mi caso comparto la opinión del doctor porque
se está viendo quizás una desconexión entre lo que viene a ser un crecimiento del aeropuerto, un crecimiento aeroportuario en nuestro país, con la falta de infraestructura vial y de transporte público, lo cual puede ser preocupante porque a pesar de que este nuevo aeropuerto cuenta con dos pistas, con una terminal de clase mundial, con una capacidad para 40 millones de personas, solamente hay una vía de acceso habilitada, lo que quizás representa un gran desafío para este nuevo aeropuerto. Y más aún, se ha prometido una estación de metro, pero esta no va a estar lista hasta el 2027, lo que viene a ser 3 años después de la apertura. Y quizás esto revela una falta de coordinación entre un proyecto de infraestructura, algo que no es adecuado para un país que está aspirando a ser un punto clave en aeropuerto, en un nuevo aéreo regional. Es decir, se está construyendo toda la parte del aeropuerto, de sus funciones, pero no se está viendo todo el conjunto completo. Y dejar esa parte para después podría poner inclusive en riesgo la eficiencia operativa del aeropuerto en un futuro y la experiencia del usuario, como estaban comentando. No, no, pues que aquí esta es una demostración palpable de cómo no se entiende en nuestro país y sobre todo en la clase política de nuestro país las garantías básicas que hay que tomar para construir una política pública. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es, tengo el megapuerto que me han puesto los chinos porque quiere la segunda economía ser la primera y conectarse directamente con la décima y nosotros somos lugar de paso, pues lo que ameritaba era una estrategia multimodal. O sea, que el aeropuerto estuviese conectado con el megapuerto y con el puerto de Callao. Esa era la primera prioridad. Esa era la primera prioridad. Si no, va a haber gente que llegue con sus productos a Chancay, le van a hacer una carretera que salga a Lucayali y de la ciudad de Lima se va a olvidar. Entonces, el ir del puerto del Callao va a ser solamente un puerto de cabotaje, o sea, de pasadita para llevar cosas a otro lado, ¿ya? Y todos sabemos que la gran carga no es aérea, la gran carga es marítima y a nivel terrestre es de trenes. Y hace unos días nomás se ha hecho un ofrecimiento de trenes donde las rutas parece que hemos vuelto a Enrique Meis, o sea, las rutas son no hacer una cuestión transversal, sino profundizar hasta cierto punto por diferentes caminos, hasta cierto punto desde la costa a comunicación de la sierra o comunicación donde hay ya ríos caudalosos en la Sierra Selva, y eso no va a resolver el problema de un país que quiere convertirse en el eje del transporte, en el nudo de la comunicación de Sudamérica, no solamente entre la misma Sudamérica, no en Sudamérica con el mundo, y sobre todo con el lado más emergente del mundo, que es el Pacífico. Ahí yo sí veo un problema bastante serio de que otra vez políticas públicas con déficit de diseño, políticas públicas con déficit de ejecución, políticas públicas con déficit de participación. Esto pudo, el arreglo de la Morales Duárez y de su entorno pudo ser un trabajo vecinal que se hiciera durante años. Ponemos a vecinos a trabajar, a la vecina, a la comunidad, a hacer incluso como una cuestión de colaboración para que se arregle, se ponga a pista, se ponga... Y el tema de la seguridad, bueno, eso ya es una tragedia nacional de alto calibre, que no depende, eso sí hay que reconocerlo, solamente el Perú, el fenómeno de la criminalidad es hoy lamentablemente un fenómeno mundial, pero que en el Perú no hemos tenido ni la suficiente prudencia cuando hay que ser prudente, ni la suficiente arrojo cuando hay que tener arrojo para manejar esto. Entonces, no sé, yo creo que estamos en un momento electoral, los políticos necesitan de algo con que decir que no han hecho una mala gestión y levantar una representatividad y una legitimidad ciudadana que no pasa de los 2 dígitos. Pero cuando pase la ilusión de esto,
¿cómo se va a entender? Porque aquí se ha hecho una inversión multimillonaria. ¿Se va a poder aprovechar a cabalidad? ¿Va a ser, digamos, como pasa con, ojo, con algunos otros aeropuertos del mundo, un lunar, un mundo aparte de la ciudad y del país donde está ubicado, donde la gente, oiga, le diga, yo no salgo del aeropuerto porque me puede pasar cualquier cosa. Este es solamente un sitio de paso, ¿ya? Con el agravante de lo del TUA, que es un tema que no hemos tocado. O sea, ahora, en el caso peruano, se pactó sin darse cuenta o dándose cuenta. Yo siempre presumo la buena fe, pero ahora si yo paso por cada aeropuerto en el país, hay que pagar un derecho. Entonces, a mucha gente le va a ser más barato que viene de fuera y que quiere hacer conexiones no con el país, no salir del aeropuerto. Le va a ser más barato pagar su impuesto para quedarse un rato en el aeropuerto, que tiene buenas instalaciones, y olvídense de la proyección de poderse ir a otras zonas del país. Además, Caroline hablaba de Chinchero. Cuidado, si hay alguna construcción que tiene resistencias en su comunidad, es en Cusco el aeropuerto de Chinchero. Por cuestiones culturales, por cuestiones ambientales. Todo el mundo entiende que el aeropuerto no puede quedar en Huancha, que es casi estar en medio de la ciudad. Te equivocas y terminas en la plaza de armas de Cusco, en el aterrizaje. Pero el lugar tiene una serie de objeciones. La contratación que se hizo para esto ha tenido una serie de objeciones. Es una novela por capítulos. Ese aeropuerto, sabe Dios cuándo estará. Y si no está ese aeropuerto, entonces no, que ya hoy el Velasco Astete no se da abasto para la cobertura que tiene Cusco. Entonces ya nos imaginemos con un aeropuerto más grande aquí, que además es inseguro si la gente querrá pasar o no. Además, Cusco mismo no está eficientemente explotado. Hasta hoy seguimos esperando la comunicación con Choquequirao, y a Machu Picchu la recargamos y en cualquier momento nos lo declaran patrimonio cultural de la humanidad degradado por la sobreexplotación del lugar que hay. Entonces, creo que, para variar, lamentablemente, esa dinámica de hacer política y política pública, pensando en qué va a afectar en una coyuntura, sin ponernos a hacer coordinaciones previas y previsiones posteriores, otra vez nos puede pasar una factura, y espero que no muy alta. Doctor, justo al respecto, ya que usted tocó justo el tema de Chincheros, que bien usted dijo es una novela en varios capítulos, me parece interesante el hecho de que claramente aquí se da otro tema que parece olvidado, que es justamente el tema de que cuando se dio el caso de este aeropuerto, la resistencia que sigue habiendo al respecto, mediáticamente ya no es relevante. Para la gran mayoría de medios de la urbanidad aquí de la capital, es poco relevante. Tal como sucede también con muchos casos en los cuales ha habido un problema social relacionado con políticas públicas o incluso con empresas que han tenido un contrato de concesión y luego han hecho obras y al final han terminado con problemas, no solo para la política misma, sino también para las personas que los han utilizado. El ejemplo clásico es el de lo que sucedió en Trujillo, ¿no? Ya la gente se ha olvidado de lo que sucedió en Trujillo, al parecer, aunque si uno va a Trujillo, claramente eso no es así. Sucede ahora el tema del aeropuerto, como usted bien dice, es un tema que mediáticamente creo que va a parecer algo totalmente que sucede una vez, digámoslo así, como dice la frase, una vez a las 500, ¿ya? Pero de ahí los problemas de una mala política pública y una mala ejecución de la misma política, y creo que también aquí hay un tema adicional que es la mala manera como se plantean, porque claramente parece que se plantean solo para el instante, para los medios, para las personas, y el hecho que no tengan, digámoslo así, un seguimiento posible o un plan a largo plazo o incluso un interés por dejar alguna huella o alguna pauta que el siguiente gobierno pueda seguir, estas cosas no se están dando. O sea, yo creo que, y esto puede sonar polémico, pero la mayoría de políticas que se están tomando por este gobierno, una vez más, volvamos a lo que pasó en el aeropuerto de Chancay. Lo que ha pasado
en el aeropuerto que ha aperturado sus puertas hoy, lo que sucedió también en Chincheros. Todos esos temas tienen totales problemas que tienen un trasfondo mucho más allá de la administración, que tienen un trasfondo también social y que lamentablemente, y aquí creo que es un tema importante de conocerse, como la gente normalmente parece que los toma como si fueran algo mediático, la falta de información y difusión que tienen estos o de ver cómo prosiguen estos casos y estos problemas se termina perdiendo. Y a la hora de la hora va a suceder lo que posiblemente, y a pesar de que no creo que le gustaría pensar a la mayoría de personas, pero este aeropuerto una vez más es una ilusión de unos cuantos minutos. Y de ahí lo que va a seguir posiblemente es de que qué va a suceder con el antiguo aeropuerto Jorge Chávez, todavía no se sabe. ¿Qué harán los siguientes gobiernos? Todavía no se sabe. Entonces creo que en general aquí el, usted ha tocado tantos temas en esa última intervención que claramente para muchas personas ya parecen que se han olvidado, porque esto puede ser algo triste, pero si vamos a convertir problemas de políticas públicas que tienen un efecto social exageradamente importante, si los vamos a volver un tema mediático y lo vamos a dejar de analizarlos o difundirlos, discutir sobre ellos, entonces no creo que tendríamos el derecho de quejarnos de tantas cosas que salen mal, cuando claramente el papel político del mismo ciudadano, de las personas que deberían informarse, está que decae, ¿no? Aristóteles les decía que un pueblo tiene el gobierno que se merece, y esto le puede doler a mucha gente, pero si claramente hay problemas todavía en el Perú, para poner entre paréntesis otro tema que se puede tocar en otra ocasión, la situación de los mineros de Patás. O sea, otro problema claro en el cual ha habido un problema administrativo, han habido muertes y de que ya se dejó de discutir en muchos ámbitos. Entonces, yo creo que aquí sí es importante que las personas tomen un poco más en serio el papel político que tienen como ciudadanos y empiecen también a difundir más de estos temas, discutirlos, porque si no van a quedar en el olvido. Y al final puede ser de que vuelva a ser la historia en la cual nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el día domingo 1 de junio, y a partir del 2 de junio, hasta quién sabe qué fecha, nunca más se va a tocar el problema que hayan puesto muros afuera, la inseguridad, ¿no? Quién sabe si llegarán a arreglar las cosas que ya la Defensoría ha detectado dentro del aeropuerto. En fin, yo creo que en general esto se puede vincular totalmente no solo con el gobierno mismo, sino con los ciudadanos. Porque si claramente, tal vez muchas personas que están viendo este programa recuerdan los sucesos que en tan solo este año han pasado, ¿no? O en años anteriores, si recién lo están recordando y no ha habido difusión, no ha habido discusión, no ha habido una reiteración para investigar o hablar de estos temas y seguir difundiéndolos o ver cómo están los casos que hace unos meses, hace unos años hacían polémica, ¿pasará lo mismo con el caso de este aeropuerto? Yo creo que este es un llamado también de atención a los ciudadanos para que se den cuenta de que no todo es color de rosas y que no todo debe entenderse como, digámoslo así, un momento para festejar el domingo en la noche y el lunes siguiente volver a la misma realidad de siempre. Creo que aquí esto es importante, difundir más espacios para que se puedan discutir esos problemas que, mientras claramente los medios tienen que estar informando de demás cosas, los ciudadanos tienen que tener muy en cuenta, porque luego también yo creo de que decir de que toda la culpa la tiene el gobierno, aunque no debería llevarnos a exculpar al ciudadano del deber que tiene de involucrarse en el tema de informarse y discutir la política que se está llevando en su país. Carolyn, Sobre los temas que había mencionado el doctor, creo que una de las problemáticas que vi que se tocó bastante, tanto en la prensa como en redes sociales, fue sobre la supuesta puesta de paneles turísticos, de paneles verdes, ecológicos, o esta pared verde ecológica en torno a lo que es la Avenida Morales Duárez. Hubo bastante crítica ciudadana por ello, porque muchas personas, incluidos residentes de Callao, usuarios del aeropuerto, urbanistas, mencionaron que esto era como una especie de maquillaje o de tapar la realidad,
Y en vez de mejorar, de hacer acciones, el alumbrado, el acceso peatonal, se puso unos carteles grandes para tapar lo que realmente pasaba. Y la zona como tal aún tiene problemas de tráfico, inseguridad o una mala señalización y poca infraestructura peatonal, lo cual inclusive la Defensoría del Pueblo advirtió que hay un riesgo de colapso vial y dificultades para personas que no van en carro. Quizás eso se hace porque es una forma más rápida y barata, que es colocar carteles o paneles en vez de reconstruir calles o urbanizar de una forma sostenible. Y claro, este es un problema que involucra a toda la sociedad porque es una especie de círculo vicioso de personas que van a votar o van a elegir representantes, desconocimiento y gobierno. Pero creo que igual el foco está en la educación y en la forma en la que las personas van a entender realmente qué es lo que está pasando y el conocimiento. No creo como tal que un pueblo merezca un mal gobierno, pero sí considero que podemos cambiar desde la concientización. Pero a la vez todo es una forma de círculo vicioso, como lo mencionaba anteriormente. Entonces salir de dicho círculo viene a ser el real problema y solución quizás a las varias problemáticas que existen en el país. Bueno, a ver, vamos poniendo algunos datos más sobre la mesa. El 70% del Producto Bruto Interno del Perú se maneja entre Lima y Callao. 8 regiones del país manejan el 15% y las otras 15 el 15%. O sea, la desigualdad de la distribución de la riqueza en el Perú es palmaria. Entonces, claro, lo que ocurre en alguna región del país nos interesa un rato y después las preocupaciones se disipan. Si hay concentración de recursos en Lima y Callao, obviamente prefiero apuntalar, aunque sea corriendo, un aeropuerto como el que sirva Lima y Callao, que atender la dinámica de solucionar el problema de sitios turísticos como naturaleza. No hablemos solo de Cusco, hablemos, Arequipa es quien tal vez mejor lo ha manejado en el interior del país. Hablemos de Trujillo, uno va al aeropuerto de Huanchaco y en el camino se encuentra con el basural, ¿ya? Porque no tienen un relleno sanitario y el relleno sanitario no han tenido mejor sitio para ponerlo que a la mitad del camino del aeropuerto. Y, y la idea, propuestos alternativos, oiga, cuando pasó el problema de la pista del antiguo aeropuerto en el Jorge Chávez y mandaban a la gente al aeropuerto alternativo de Pisco, el aeropuerto alternativo de Pisco tenía malogradas las escaleras eléctricas y el ascensor. Entonces, como siempre, se tiende a ver lo inmediato y no se toman previsiones ni se hacen los recaudos oportunamente. No se termina de entender que una política pública no puede, no debiera tener errores de diseño, no puede, no debiera tener violaciones de derechos o comportamientos contrarios a los derechos y a las competencias de cada quien, que una política pública no debería tener ciertos problemas de ejecución que son básicos, o sea, cómo va a llegar la gente a este aeropuerto si la estación pensada es para el 2027 y ahí se va a tener que construir o se va construyendo ya un monorriel, porque la estación llega al antiguo aeropuerto, así está diseñada, y hay un déficit de participación. Ojo, los ciudadanos no somos quienes diseñamos la política pública. Esa es responsabilidad, obviamente, de instancias estatales. Pero no se pueden diseñar políticas públicas sin una dinámica dialógica, sin saber con quién me estoy insertando y a quién voy a afectar. Y acá había varios niveles que mirar. Primero, si estoy teniendo a Chancay a 50 kilómetros y supuestamente es el megapuerto, lo mínimo que tenía que hacerse era una coordinación con el gobierno regional de Lima Provincias para establecer un circuito multimodal. Y si se está en la misma región Callao, lo mínimo con el puerto. Hoy
hasta hoy más grande del país y que todavía se quiere meter dinero para hacerlo crecer, tenía que hacer su nivel de coordinación. Ya hablando de coordinaciones intergubernamentales y con la población que ya, con la población no se ha hecho ninguna coordinación. La máxima nivel de trabajo que se hizo, el máximo nivel de trabajo que se hizo con la población fue procesos interminables para desalojar a quienes habían invadido terrenos que estaban asignados al aeropuerto. Es la máxima coordinación que se ha hecho. ¿Ya? Así no podemos caminar. ¿Eso se puede remediar? No es que se pueda, se tiene que intentar remediar. Si no, lo que vamos a tener es un gueto muy bonito, un sitio en el cual se llega, del cual no se sale, ¿ya? O se sale con las máximas seguridades para los pocos que quieran salir y que va a ser aprovechado más por otros. Va a ser un pasadizo para irse a Buenos Aires o para irse de Buenos Aires a Los Ángeles, ¿ya? O si ya nos atrevemos a hacer lo que no hemos hecho, porque no tenemos muchas rutas directas a Oceanía, la gente va básicamente por los Estados Unidos o por Santiago de Chile, por las dimensiones actuales del aeropuerto. Ya, si queremos ser pues la salida digamos, de los países del lejano oriente y de Oceanía, bueno, pero la gente no va a salir del aeropuerto y se va a desaprovechar justamente lo que se quiere potenciar. El aeropuerto no se quiere para los otros, se quiere para que favorezca a la comunidad en general, sobre todo en un país donde hay una distribución tan desigual de la riqueza. O sea, el aeropuerto es, sí, la cara del Perú, pero es la comunicación del Perú con todas esas partes del país que tenemos tan desarticuladas. Y si no entendemos que este es el reto no solamente de la sociedad civil, sino fundamentalmente de quienes asuman labores de gobierno, ahora y en un mediano plazo, porque un año ya es un mediano plazo, pues yo no sé si nos merecemos el gobierno que tenemos, pero lo que sí sé es que la población necesita un mejor gobierno que el que tenemos. ¿Ya? Entonces, y ese mejor gobierno significa entender que la administración, o sea, el equipo de gente, entonces las estructuras, los recursos con los cuales se cuenta desde el Estado o a las cuales recurre el Estado para cumplir con sus finalidades de interés público, de interés social, de interés general, pues no pueden estar tan desconectados ni pueden ser construidos de manera tan improvisada. Si no, la oportunidad se nos va a pasar o no la vamos a explotar a cabalidad. Y entonces va a ser un lindo sitio donde de repente podamos hacer turismo, donde nos tome 3 o 4 horas llegar y que hay que ir con un carro prácticamente blindado para que no nos pase nada y salir con las mismas y que en mucho va a vivir de ser un puente de peaje para gente que vaya a otros lugares que no necesariamente van a ser el Perú, pues por nuestra infraestructura aeroportuaria en el interior del país, pues es una lágrima, ¿no? Entonces, se reinaugura el aeropuerto de Jaén, lo tienen que cerrar a la semana porque está mal hecha la pista. Entonces, eh, tiene zonas como Cuela para las cuales no puedes llegar porque prácticamente no hay vuelo directo a Chachapoyas. Entonces, y que digamos Choquequirao. Choquequirao, si la conoce el 1% de los peruanos, es mucho. Porque hasta hoy se sigue hablando de hacer un teleférico para poder acercarlo a un punto donde la carretera llegue. Entonces, si no, entonces, ¿cuál es el lamentable riesgo que hay aquí? Que sí que tengamos un aeropuerto de primera, pero que sea un aeropuerto que sirva más a quien pasa por el país que a quienes debería favorecer, que son a quienes están dentro del país, se desenvuelven dentro del país y han apostado por incardinar su futuro en el país. Por eso la sensación agridulce, que nos favorece, sí, que es un avance, sí, pero de que tenemos todas las papeletas para probablemente desaprovechar buenas partes de las posibilidades
que este espacio nos abre, pues también. Yo quisiera traer a colación y a debate un tema importante que tiene que ver justamente con lo que usted acaba de decir, doctor, que es de que el aeropuerto parece servirle más a los que van de paso que a los que verdaderamente deberían beneficiarse, porque justamente la administración que está encargada de llevar a cabo este tipo de construcciones y contratos de concesión, porque se construyó por concesión, si no me equivoco, este aeropuerto, tiene que velar por el interés general. Y aquí hay un tema importante que creo que debería tocarse y que me parece que sería un debate interesante, que es respecto a un caso concreto, que es el de estos muros que se empezaron a poner con diferentes colores, pinturas para, vamos a decirlo así, para tapar todo el ambiente que realmente está enfrente de ese aeropuerto. Porque, seamos sinceros, ese muro está intentando bloquear un ambiente que no se quiere, que no quiere que el turista vea. Una vez más, el enfoque creo que acá, para hacer esa medida, no ha sido el vamos a favorecer a las personas que están al frente, no, es vamos a darle al turista una buena vista. Y justamente si se ha hecho en tan poco tiempo para levantar el muro, poco antes que se haya inaugurado el aeropuerto, eso me llega a sonar a mí hasta un poco improvisación. Entonces, yo quisiera tocar un tema importante respecto de esta situación, tanto para la doctora Caroline como para usted, doctor Eloy. ¿Qué derechos fundamentales considerarían que podrían entrar en debate, que podrían entrar en juego en esta concreta acción que ha tomado la política de gobierno para con este aeropuerto, poniendo estas paredes, estos muros? ¿Consideran ustedes que entrarían en juego aquí algún que otro derecho fundamental? Mm, mm. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé si quieres, Caroline, si no, me mando a la escena. A ver, de entrada hay una absoluta despreocupación por garantizar, ya no entremos en el debate si es un medio ambiente sano, adecuado, equilibrado. Lo cierto es que el poner un biombo, que eso es lo que finalmente se está poniendo, lo único que hace es asegurarnos que no avancemos o no avancemos con la velocidad suficiente en el arreglo del entorno, en la mejora del entorno. La mejora, cuando estoy hablando, no son de solamente elementos cuantitativos, cualitativos, ¿ah? Y de eso no se dice nada. Entonces, si el biombo va, a ver, además, ¿cuánto se va a gastar en mantenimiento de los biombos? ¿Cuánto tiempo van a estar enteros esos biombos? Yo me pregunto, ¿no? Bueno, me pregunto, pues el yo ya es reiterativo. No olvidemos cómo el fallecido gran artista Fernando de Cislo quiso embellecer el viaducto que conocemos habitualmente como el Sanjón, de la vía expresa del Paseo de la República, y se hizo un enorme esfuerzo por decorarlo. ¿Cuántos meses duró el mantenimiento de eso? Cuando vino, la primera vez que venía un papa aquí al Perú, vino Juan Pablo II, se alojó en la Nunciatura, que queda en el distrito de Jesús María, frente precisamente a uno de los clubes más antiguos que tiene la ciudad de Lima, el Club Don Tenis. Entonces ahí UPA a hacer mosaicos de las veintitantas regiones del Perú para que eso se vea muy lindo y sea muy turístico. Invito a cualquiera a pasar por allí y vamos a ver cómo está el mosaico. ¿Ya? Entonces, el problema de la salida provisional es que es una salida no pensada, no solamente con una situación de resolver el problema, sino que tiende a ser como un calmante para olvidarnos que el problema existe. Y como hay tanta cosa desarticulada en el Perú, pasamos otra cosa, pasamos otra cosa. Y esto se convierte en la última noticia hasta
que el susurro pasa a ser estallido hasta que vaya una banda de extorsionadores en mitad de la Morales Duárez y secuestre a personas o acribille a personas que están haciendo el transporte, o se tire abajo el muro y venga un grupo de gente para querer tomar instalaciones del aeropuerto, los alrededores del aeropuerto, comience a hacerse allí en la puerta del se bloqueen los endebles puentes y provisionales puentes que tenemos para cruzar el río. Entonces tenemos un aeropuerto aislado, muy lindo, pero que la gente no puede ir a la ciudad. Y como solamente hay una ruta, como bien dijo Carol, hay solo un camino, entonces somos noticia mundial porque tenemos a gente, miles de gentes, encerradas en un aeropuerto del cual no pueden salir a la ciudad que quieren entrar. Y el personal que tiene que atenderlos llega un momento donde se va a fatigar, no va a poder cumplir con su trabajo. ¿Y cómo se sostiene eso? No. Yo quiero pensar favorablemente, quiero pensar que va a haber el entendimiento y que este es un tema ya no un tema de gobierno, sino un tema de Estado, con una coordinación muy estrecha con la sociedad civil para que el remedio que se está planteando, que no es malo, el Perú necesitaba hace tiempo redimensionar el aeropuerto de Lima Callao, ¿ya? Eso, Callao. Entonces, tenido antes de mis problemas de salud la oportunidad de viajar mucho. Claro, había algunas horas donde el atoro para poder pasar la zona de lo que es acreditación del pasaportes era casi repetir la procesión del Señor de los Milagros. ¿Ah? Entonces, pero mmm, estas soluciones que tienen mucho de falta de previsión, estas soluciones que tienen mucho de mal diseño, de poca participación en su construcción, de responder mucho a intereses que no son precisamente intereses generales, intereses públicos, y menos intereses de sectores vulnerables, nos pueden jugar una mala jugarreta. Y a esto creo que hay que centrar la atención. Creo que antes que eso debe ser un tema no solo a debatirse, sino a plantearse propuestas. Yo no entiendo cómo van a haber elecciones en un año, sino que son antes, generales y elecciones municipales, pocos meses, y regionales, pocos meses después, y esto no sea un punto de agenda. Esto indispensablemente tiene que ser un punto de agenda. No solamente porque el aeropuerto es bonito, porque, no, sino porque si la apuesta, como bien se dijo aquí, es redimensionar nuestra inserción con el país y con el mundo, entonces el aeropuerto no puede ser un hongo aislado de su realidad. No puede ser un espacio que no tenga articulación con su realidad y que no tenga un espacio que vea cómo enfrentar los problemas que vienen dándose en esa misma realidad. Si no, sirve de poco y en este momento no estamos como para regalar dinero ni recursos. Bueno, that's all folks, como dirían en los dibujos animados. Hemos, no es precisamente, obviamente como peruanos y peruanas, con cariño y optimismo, queremos ver las cosas, pero también con realismo debemos plantear que el asunto está lejos de estar resuelto y tenemos que invocar a que exista el mayor consenso posible por tratar de resolver los problemas que ya se ven y los que se vienen venir. Esperemos entonces que esta sesión de justo ahora haya cumplido, como con las anteriores, con los objetivos de poner temas en agenda. Pero obviamente lo de Patás tiene que discutirse. Obviamente hay cosas que se están dejando discutir. Se nos quemó buena parte del centro de Lima
y ahora lo único que se plantea es vamos a derribar los inmuebles que están quemados y nadie sabe para qué ni cómo, ¿no? Pero siempre es bueno discutir, poner los temas en la agenda, porque si no tendemos a olvidarlos o a soslayarlos. De mi parte, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas.